seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Bueno, pues yo nací el 2 de diciembre de 1974 en el seno de una familia de clase trabajadora, que además es una familia de personas migrantes que vinieron de Albacete. Nací en el pueblo de mi madre, en Valdeganga, en la provincia de Albacete, aunque ya vivíamos en Valencia, porque mi madre, bueno, pues ellos migraron más o menos a finales de los años 60 en busca de mejores condiciones de vida y mejores oportunidades de trabajo, como muchas personas, pero ella siempre ha tenido esa espinita de que no perdiéramos el arraigo, la conciencia y el conocimiento de su cultura y de su tierra, y siempre en cada una de las 3 hijas que tuvo se fue a dar a luz a su tierra, y además nos registró allí. Entonces yo en mi DNI pone que soy nacida en Valdeganga, provincia de Albacete, aunque siempre he vivido en Valencia. Y sí que es verdad que por influencia de mis padres, bueno, pues yo he nacido a caballo entre las dos culturas, entre las dos formas de vida. Por un lado las de Castilla-La Mancha, en un pueblecito rural, y por otro, bueno, pues en la ciudad de Valencia. Sí que es verdad que también en una pedanía también con una cultura bastante rural y con tradiciones propias de la cultura valenciana. Entonces yo creo que ahí me ha condicionado un poquito la forma de ser. Pero bueno, somos de una familia trabajadora. Mi padre trabajaba de chofer en una empresa de transportes de mercancías peligrosas. Mi madre trabajaba de ama de casa, al cuidado de sus 3 hijas. Algunas veces hizo algún trabajo esporádico, que además en los años 80 y 90 era muy típico, de economía sumergida. Cuando yo era pequeña, yo recuerdo a mi madre que cosía sujetadores en casa, zapatillas y muñecos. Además a mí los muñecos me gustaban mucho. Nos cosió un muñeco de Marco y uno de Heidi, que le teníamos especial cariño. Los teníamos mi hermana y yo en la cabecera de la cama. Siempre mis padres me han transmitido esa idea de que hay que tener los pies en la tierra, y siempre esa importante cultura del esfuerzo. Si tú quieres algo, tienes que trabajar por conseguirlo, y siempre tienes que esforzarte para poder mejorar. Y eso es una idea que nos han transmitido mis padres, que yo agradezco. Mi madre además tiene, a ver, como mis padres son nacidos en los años de la posguerra, en los años 43 y 44, pues tienen una influencia de la Iglesia Católica importante, pero mi madre, por ejemplo, es más practicante, ¿no? Tienen profundas creencias religiosas, y además choca un poquito con algunas otras ideas, ¿no? Porque claro, pues bueno, la tradición, no sé, la tradición católica siempre relega a la mujer a un papel secundario, pero ella se rebela contra eso, ¿no? Pero sí que es verdad que esa idea, hay una parte que nos la ha transmitido, y es esa idea de lo de crear y construir y mantener esa red de protección familiar. Entonces a nosotras, a mis hermanas y a mí, nos ha transmitido una cultura, unos valores muy importantes, creo, basados en la solidaridad, y también en la necesidad de apoyarnos y ayudarnos unas a otras. Y en ese sentido yo creo que tenemos una relación bonita, familiar, en el sentido de cuando siempre estamos ahí, y cuando hay un problema en la familia siempre cerramos filas, construimos un muro de protección en el que no pasa nadie, y es la familia la que crea la red de apoyo, y yo creo que es una relación muy, muy bonita que tengo con mis hermanas, y que además me gusta ponerla en valor, ¿no? No voy a decir que en mi adolescencia no tuve problemas y tuvimos nuestras diferencias porque seríamos extraterrestres, pero yo creo que esa parte la han trabajado muy bien.
También es verdad que creo que los años en los que yo he vivido mi infancia, mi adolescencia y mi juventud no tienen nada que ver con la sociedad, no tiene nada que ver con la de ahora. Claro, yo crecí en la época de la transición, donde se apostaba precisamente, había ayudas del Estado para los estudios, había ayudas del Estado para la vivienda, había ayudas del Estado para precisamente que ayudaban a la clase trabajadora. Y eso es, por ejemplo, lo que a mí me permitió estudiar. Yo soy enfermera de profesión. Mis 3 hermanas tenemos estudios universitarios. Yo estudié enfermería, acabé en el año 95 y siempre he tenido claro que pudimos estudiar porque había ayudas del Estado. El único sueldo que entraba en casa era el de mi padre y éramos 3 hermanas, con lo cual, y además teníamos claro que había que estudiar, había que ser buenas estudiantes porque teníamos que cumplir los requisitos para poder obtener las becas, para poder continuar los estudios. Mi madre, y de eso lo recuerdo siempre, que desde pequeñita nos decía: nenas, vosotras tenéis que estudiar y tenéis que estudiar una carrera y tenéis que tener un trabajo porque tenéis que ser independientes económicamente. Vosotras no tenéis que depender de nadie, tenéis que ser las dueñas de vuestro futuro. Y eso es una cosa que desde que yo tengo memoria, recuerdo a mi madre decirme eso. Entonces crecimos con la conciencia de que no había alternativa. Nuestro papel durante la infancia y la adolescencia y la juventud era estudiar y labrarnos y conseguir la independencia económica. Eso no quiere decir que no hayamos tenido juventud, porque no es cierto. Nosotros, bueno, pues teníamos la vida propia, ¿no? de una familia normal, que íbamos y pasábamos los veranos en el pueblo, pasábamos las navidades en el pueblo, con nuestras amigas, con nuestro tal, pero luego teníamos claro que había que trabajar y que había que esforzarse y que había que estudiar para que pudiéramos tener un trabajo cuando fuéramos mayores. Y eso es una cosa que yo creo que es una de las primeras lecciones feministas que me dio mi madre. Mi madre no lo sabe. Mi madre, yo creo que no ha sido consciente de que era la primera idea feminista que nos estaba transmitiendo. Bueno, pues yo terminé mis estudios en la Universidad de Valencia, mis estudios como enfermera en el año 95. Terminé mis estudios de enfermería y el primer año, cuando terminé, me inscribí, me dieron una beca de cooperación internacional y me fui a hacer una investigación a Brasil, que estuve ese verano 3 años, una beca de investigación sobre enfermería psiquiátrica, que yo creo que me sirvió más que profesionalmente no me sirvió para mucho, pero sí en la parte, bueno, como experiencia de vida y para empezar a funcionar de una manera un poco más, para ir ganando independencia, ¿no? Pues el hecho de terminar, yo terminé además como 6 de diciembre, pues tenía 20 años cuando terminé la carrera, y con 20 años me fui a Brasil. Y además ahí me ocurrió una cosa que fue una de las primeras situaciones en las que yo sufrí la primera discriminación por razón de género, y me rebelé y me enfadé mucho. Y es que nos queríamos ir a hacer una excursión y la mayoría de edad en Brasil para las mujeres era de 21 años. Entonces, como yo tenía 20 años, aunque en España yo ya era mayor de edad, allí necesitaba autorización del tutor para poder ir a hacer esa excursión, porque íbamos a ver las cataratas de Iguazú, y como tenía que cruzar la frontera argentina, necesitaba autorización del tutor. Entonces, claro, yo me rebelé y decía: yo soy mayor de edad, en mi país yo soy mayor de edad y yo no necesito autorización de nadie. ¿Y por qué este chico, que tiene 20 años como yo, no necesita autorización y yo sí? Cuando volví a España, pues nada, me inscribí en la bolsa de trabajo como la mayoría. Además me inscribí en aquel momento te podías apuntar por provincias, y yo me inscribí en Castellón porque Valencia estaba muy saturada, y tuve la suerte de que, yo siempre lo he vivido como una suerte, de que bueno, pues en aquel momento empezaron a abrirse, a desarrollarse nuevos servicios en la Consellería de Sanidad, en el Servicio Valenciano de Salud en Castellón, y me llamaron y me dieron un contrato de larga duración, una vacante. El primer contrato que yo tuve con la Consellería de Sanidad
también fue el primer contacto que tuve con el sindicato, porque es que el primer contacto que tuve me lo tuvo que defender el sindicato. Me llamaron de la bolsa de trabajo para darme un contrato y estando allí me llamaron desde la dirección para decirme que se habían equivocado de la bolsa y que no me correspondía a mí, que se lo tenían que dar a una persona que en comisión de servicio y que tenía más derecho que yo. Y fui a preguntar al colegio de enfermería, me dijeron, el abogado del colegio de enfermería me dijo que no tenía nada que hacer, que efectivamente no tenían razón, pero que como no tenía pruebas no lo podía demostrar. Y yo me fui a preguntar a la sección sindical de comisiones obreras del clínico, porque yo recordaba, y a mí me marcó mucho, cuando yo estudiaba, estudiando la carrera, cuando había una profesora, que era la profesora de enfermería comunitaria, que cuando nos explicaba las enfermedades relacionadas con el trabajo, por ejemplo, con los puestos de trabajo, siempre hacía referencia a estudios de comisiones obreras y a estudios de ISTAS. Decía, porque según estudios de comisiones obreras, no sé cuántos, porque según estudios de comisiones obreras están muy relacionados las enfermedades pulmonares con el trabajo no sé dónde. Entonces, a mí durante la carrera ya fui identificando que había un sindicato que se llamaba Comisiones Obreras, que tenía una importante labor en la parte de la salud laboral y en la parte de la salud de las personas. Cuando tuve mi primer problema laboral, mi referencia era Comisiones Obreras. Y me fui a preguntar a la sección sindical del clínico, que era la que tenía más cerca del colegio. Y ellas me pusieron en contacto con las compañeras de Castellón y me lo solucionaron. Es decir, ahí al final yo firmé mi contrato y a partir de ahí empecé a trabajar. Yo sí que es verdad, a ver, que en mi familia no hay mucha tradición sindical. Mi padre no es un activista sindical, pero sí que ha tenido siempre muy claro, y eso me lo ha inculcado, que una persona que trabaja por cuenta ajena tiene que estar afiliada a un sindicato. Eso es una idea que me ha transmitido siempre mi padre. Esa conciencia de clase, de estar afiliados a un sindicato, de que los trabajadores tienen que estar organizados para defender sus derechos, es una idea que siempre me ha transmitido mi padre y a mí me ha quedado muy clara. Mi familia siempre se ha definido, no tienen una acción política muy definida, pero ellos siempre se han definido de izquierdas y siempre en las elecciones generales y tal, siempre han apostado por opciones políticas más progresistas, aunque es verdad que no son muy activistas. A mí sí que es verdad que en parte de mi desarrollo personal, yo creo, y siempre lo relaciono así, me marcó mucho también, tengo un primo que también era un sobrino de mi madre, que como en Albacete no podía estudiar, se vino a estudiar a Valencia y estaba en casa, y estudiaba geografía e historia. Su tesis doctoral la hizo sobre el franquismo. Y toda la investigación y las cosas que nos explicaba, y cuando nos exponía, cuando él tenía que preparar su tesis doctoral, cuando exponía, a mí me fue marcando mucho porque a mí me sirvió como aprendizaje también, ¿no? de cómo había sido la lucha obrera, pues toda esa historia reciente de España que tanto nos ha marcado, la época de la transición. Y mira, recuerdo cuando era pequeña un episodio que no lo entendía claro, luego de mayor lo entendí. Pues claro, él se ponía música, se ponía jarcha y esas cosas, ¿no? Y yo recuerdo era pequeña, a lo mejor tendría 6 o 7 años. Y yo iba cantando por la calle, libertad, libertad, y mi madre, niña, calla. Y yo, mamá, no pasa nada, libertad, libertad, que te calles. Claro, ahora yo lo entiendo. Tenía 6 años, en los años 80, mi madre no quería tener problemas. Y yo ahora de mayor lo entiendo, de pequeña no me explicaba mucho, pero bueno. Quiero decir que esa presencia de mi primo, y precisamente los estudios que él desarrollaba, que además ahora él es profesor en la Universidad de Castellón, yo creo que a mí me han servido también mucho para ir marcándome pues esta conciencia de clase y esta opción política y sobre todo esa conciencia también sindical.
¿no? Yo creo que han sido una influencia importante. ¿Cómo surge en mí la conciencia feminista? Pues es que yo creo yo no puedo definir un momento en el que digas a partir de aquí soy feminista. Yo creo que te van surgiendo pues a partir de la experiencia de vida. Yo me he criado, soy nacida en el 74, me he criado en los años 80, 90, donde se han conseguido avances importantes en la lucha del movimiento feminista. No sé, y además han surgido socialmente conflictos muy importantes, ¿no? Por la sentencia aquella de la violación por la minifalda, no sé, han habido luchas importantes del movimiento feminista que se han ido consolidando en la conciencia social, que yo creo que nos han ido calando. Pero también es verdad que cuando te incorporas al mercado laboral, cuando te pones a trabajar, pues también sufres o vives determinadas situaciones que también tienen que ver con tu condición de mujer. Y yo recuerdo en el primer contrato, que fue un contrato de verano que me hizo que tuve en la Consellería de Sanidad, pues había un traumatólogo pues se ve que cada vez que veía a una enfermera joven, si la podía humillar delante de los pacientes, lo hacía. Claro, eso con sus compañeros no lo hacía, eso lo hacía con las enfermeras. Entonces a lo mejor te daba una instrucción en la sala de tratamientos y delante del paciente o de la paciente te decía otra cosa y además de mala manera. Claro, te humillaba delante de los demás. Yo eso lo viví cuando me pasó, lo viví como un maltrato. Enseguida, como era una práctica habitual, el resto de compañeras y la supervisora te arropan y tal, pero era una práctica habitual en él. Después no sé, pues ya a partir de cuando ya empecé el segundo contrato que tuve, que es el que me defendió realmente, antes he dicho el primero, pero fue el segundo, que era un contrato largo, el primer contrato largo que tuve, que me tuvo que defender el sindicato. A partir del año 97, que yo ya empecé a trabajar y ya no he parado, tuve una vacante ya hasta que conseguí la plaza, y trabajaba en la UCI neonatal y pediátrica en Castellón. Y ahí fue también, bueno, donde prácticamente he desarrollado la mayor parte de mi actividad profesional. Y ahí sí que es verdad que pues, algunos episodios vivimos, y además, claro, cuando a veces los cuento y a veces como que te hacían sentirte también mal por defenderte. Yo recuerdo un cirujano pediátrico que en algún momento se te acercaba y te hacía algún comentario un poco sexista cuando le decías, ¿tú sabes que esto se llama acoso sexual y es un delito? Y él le contesta a mi compañera, ¿no os parece que es muy joven para que la estéis maleando? Le dije, ¿no te parece que eres muy mayor para ser tan sinvergüenza? Quiero decir, pues esas pequeñas situaciones las ibas viviendo. Luego, por ejemplo, yo ya en 2003 fue cuando me quedé embarazada, y ahí ya empiezas también sufres otra parte de la discriminación que vivimos las mujeres, ¿no? Cómo tienes que empezar a hacer equilibrios y malabares para poder atender a tu hija, atender el trabajo, esa falta de sensibilidad y de conciencia que se tienen en los trabajos a veces frente a las necesidades de conciliación. Pues todas esas cuestiones las viví en mi puesto de trabajo. Yo luego, ya en 2005, me vino un día mi delegada sindical de Comisiones Obreras, porque yo me afilié a Comisiones Obreras en el año 96, a partir del problema que tuve con el contrato, y siempre he estado afiliada a Comisiones Obreras. Yo siempre lo he tenido claro, que los sindicatos profesionales no son no tienen conciencia de clase y no son los que van a defender la clase trabajadora. Siempre he tenido claro, porque así me lo han enseñado, que el sindicalismo no solamente tiene que abordar condiciones de trabajo, sino que también tiene que abordar condiciones de vida, y eso lo hacen los sindicatos de clase. Y siempre he tenido claro, porque igual a lo mejor coincidió en el tiempo, que Comisiones Obreras era la opción.
porque había otras opciones de sindicatos de clase, que ya empezaban a surgir algunos escándalos y algunos problemas de gestión interna que no me terminaron de gustar. Yo opté siempre por comisiones obreras. Bueno, pues mi delegada vino en 2005 y me propuso liberarme, bueno, dispensarme, para hacer trabajo, para atender a los sectores privados. Como yo siempre tenía ahí la espinita, siempre me había creído, no sabía muy bien que... tenía claro del sindicalismo, pero no sabía muy bien en qué... Digo, bueno, pues vamos a probar. ¿Vale? Y empecé a trabajar, mi labor sindical la empecé en el equipo de atención, haciendo elecciones sindicales en Castellón, en la provincia de Castellón, atendiendo a los sectores privados. Luego, al poquito tiempo, pues que empecé en febrero de 2005, o así, febrero-marzo, y al poquito tiempo, a final de año, bueno, pues por cambios que se hicieron en la federación, de responsabilidad y de tal, me propusieron formar parte del equipo de elecciones aquí en Valencia, cosa que me venía bien, porque yo trabajaba en Castellón, pero vivía en Valencia. Y la verdad que me vino muy bien. Luego, ahí sí que es verdad que tuve un paroncillo, porque es cuando tuve a mi hijo, pero bueno, después de la baja maternal yo me incorporé, y en el sindicato estuve en el equipo de atención, haciendo elecciones sindicales. Cuando abrieron el departamento de concesión administrativa de Manises, pasé a atender este departamento de Manises. Después me encomendaron asumir o atender el proceso para la integración del Hospital Militar en la Consellería de Sanidad. Una vez finalizado ese proceso, me encomendaron atender la sección sindical de la FE. Y bueno, para intentar, aprovechando que se cambiaba, que se producía el traslado de la apertura de la nueva FE, y que, bueno, pues también habían decidido la dirección, pues, hacer cambios en los equipos, y entonces asumí la sección sindical de la FE, y ahí fue cuando me incorporé a trabajar con María Ángeles Gómez, con Manel, que hicimos ahí un equipo muy bueno. Bueno, sobre 2014 más o menos asumí la responsabilidad de salud laboral en la federación, aquí de sanidad y sectores sociosanitarios en el país valenciano, y después en marzo de 2017, bueno, pues en el Congreso me salí elegida como secretaria general. A ver, no fue casual, ¿vale? En la Federación de Sanidad hubo una apuesta importante, para que las mujeres diéramos el paso y asumiéramos las responsabilidades de liderazgo dentro del sindicato. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios es uno de los sectores altísimamente feminizados, prácticamente el 80% en la sanidad pública, en la sanidad en general, el 80% de la plantilla son mujeres, pero en los sectores sociosanitarios, en las residencias también. Y bueno, pues no deja de ser un poco una distorsión que al final la persona que lidere el sindicato sea un hombre, que no es incompatible, pero parecía que después de los 3 mandatos de Arturo correspondía que el relevo lo asumiera una mujer. Se hizo un proceso dentro de la federación. Es verdad que en el sindicato esto no está muy arreglado y parece que sea, pero se hizo un proceso en el que una especie como de consulta a las diferentes organizaciones. No se preguntaba quién, pero sí qué perfil pensaban que podría tener la persona que podría asumir la responsabilidad a partir de 2017. Y toda la organización coincidía en que tenía que ser una mujer, y bueno, y empezaron a definir determinadas peculiaridades que luego, si miras un poco más hacia atrás, dices, aquí había un plan, porque es que no sé si me ha quedado algo por hacer en él. Entonces yo tengo claro que hubo una apuesta, y además lo agradezco, que se fuera de alguna manera
Bueno, al menos yo agradezco mucho haber tenido la oportunidad de conocer la organización en sus diferentes facetas y aspectos y ámbitos de actuación, porque creo que me permite tener un conocimiento mucho más amplio de la organización. Entonces, conozco bien cómo te tienes que batir el cobre para ganar las elecciones y poderte sentar en las mesas de negociación, cómo te tienes que mover con la administración en determinados ámbitos. He formado parte del Consejo del Inbasat, entonces creo que me ha dado oportunidad de adquirir experiencia tanto en el interno como en el externo, conocer un poquito la organización por dentro para después poder asumir la responsabilidad en la federación de una manera, no te voy a decir más tranquila, porque esto no es nunca tranquilo, pero por lo menos para mí con mayor seguridad. Para mí con mayor seguridad. Y, a ver, tampoco lo voy a negar, ha habido sus momentos de dificultad. Y esto lo tengo que decir, yo por parte de la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios, por parte de la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios, siempre he tenido el máximo apoyo y lo sigo teniendo. No puedo decir de otra manera. Yo creo que cuento con un equipo de personas en ese sentido, que funcionamos como una familia, es verdad, y vamos arropados y vamos todos a una. Es verdad que detrás hay mucho trabajo de mucho diálogo, de mucha participación, de tener en cuenta y buscar las opiniones del conjunto de la estructura. Cuando hablo de equipo en un sentido amplio, No me estoy refiriendo solo a la comisión ejecutiva, sino me estoy refiriendo a todas y cada una de las personas que forman parte de la estructura de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios en el País Valenciano. Creo que hablo de todas las delegadas y delegados, sobre todo con las que tenemos más trato. Y yo creo que eso es ese apoyo que yo tengo, y lo tengo que reconocer y lo tengo que poner en valor, es precisamente lo que me ayuda mucho a seguir, sobre todo en aquellos momentos que hemos pasado con tanta dificultad. Ahora hemos vivido, por ejemplo, toda la situación de la pandemia, que ha habido momentos muy difíciles, y en los que incluso hay veces que hay momentos de tensión en los que incluso si no hubiera sido por ese apoyo a lo mejor me hubiera podido replantear alguna cosa. Pero precisamente como toda la organización está remando y toda la organización, bueno, yo la verdad que tengo que decir que estoy muy agradecida y muy cómoda por ese sentido. Pero no puedo obviar que los principios, sobre todo los principios, fueron muy difíciles. A ver, vivimos en una sociedad patriarcal. El sindicato se ha gestado sobre una estructura patriarcal y con modelos masculinos, y sobre todo los dos primeros años, como secretaria general, yo creo que fueron los más difíciles. Sí que ha habido dificultades, y también yo creo que he vivido algunas cuestiones que tienen que ver con el género. Hay algunas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, nada más ser nombrada secretaria general, y cuando terminó el Congreso y Arturo salió como secretario general de la Confederación, tuvimos una reunión en la Consellería de Sanidad, una especie como de acto, como de traspaso, ¿no? Para de presentación, pues esta es la compañera que va a asumir la federación, tal. Bueno, pues el tuit de la Consellería de Sanidad, liderado por Carmen Montón, que no es sospechosa de no ser una mujer feminista, omitió la presencia de la Secretaría General de la Federación de Sanidad. O sea, omitió que la Federación de Sanidad iba a estar liderada por una mujer, por ejemplo. Y además, quiero decir, son cuestiones. Para los medios de comunicación, por ejemplo, donde antes la Federación, estando Arturo, tenía una presencia, bueno, pues tuvimos que volver a ganarnos el espacio. Era como si hubiese desaparecido la Federación, el hecho de estar liderado por una mujer. Tuvimos que volvemos a ganar el espacio y el respeto, y también la organización. Ha habido circunstancias en las que yo, o así lo he interpretado yo, he vivido situaciones que si hubiese estado presente un hombre en ese momento, no se hubiesen dado. Y un ejemplo, y a lo mejor no soy políticamente correcta, pero lo voy a decir. Hubo un consejo que me tocó presidir,
en el que si la presidencia lo hubiese tenido un hombre, gran parte de la actitud de algunas personas no se hubiese producido. Y bueno, pues tuve que esforzarme en doblemente, entonces, al final me vi en la obligación de hacer un esfuerzo adicional para ganarme el respeto y poder ejercer la presidencia en ese consejo como correspondía. Algo que en un hombre no se hubiese producido. Yo creo que esa parte ya la tengo, pero bueno, sí que yo creo, a ver, creo que esa parte ya la tengo ganada, pero es una cuestión que tenemos que mejorar. Yo creo que en el sindicato se han producido avances. Creo que se han producido avances también en la medida en la que se han incorporado mujeres feministas que han ido ganando espacios poco a poco. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos, creo, o uno de los éxitos que ha conseguido el movimiento feminista dentro del sindicato es precisamente haber podido incorporar en los estatutos que Comisiones Obreras es feminista, y ha sido una lucha interna muy importante de mujeres y de hombres, porque yo creo que en esto del feminismo, no el feminismo, sino en la conquista de la igualdad de los derechos, tiene que ser una cosa de mujeres y de hombres. Y como estamos convencidos de eso, y yo creo que eso tiene que ser así, también es verdad que al menos en la Federación de Sanidad nosotros hemos iniciado un trabajo que hemos iniciado una forma de trabajar que creo que veremos los frutos más a medio plazo, pero que ya se están viendo. Yo creo que somos de las pocas organizaciones que hemos apostado por formar a todas las delegadas y delegados en igualdad de género. Entonces, dentro del itinerario formativo de delegados, el inicial, hemos incorporado necesariamente formación en salud laboral y formación en igualdad de género. Yo estoy convencida de que si no eres capaz de identificar, si no tienes esa conciencia feminista o esa formación mínima en temas de igualdad y también en salud laboral, es difícil que identifiques los problemas que puedan surgir después en el trabajo y poderlos corregir. Entonces, yo creo que somos de las pocas organizaciones que tienen en el itinerario formativo formación en igualdad de género, que además hemos formado a toda la comisión ejecutiva en lenguaje igualitario y también en formación de planes de igualdad, que estamos formando en todos los territorios a todas las personas con responsabilidad en negociación colectiva, en negociación en planes de igualdad, y que además hemos incorporado la negociación de los planes de igualdad de manera directa en la negociación colectiva. Entonces, en la Federación de Sanidad, los planes de igualdad los lleva directamente a negociación colectiva, se coordina con la secretaria de la DONA, pero los lleva directamente cada una de las responsabilidades, se llevan de manera paralela y de manera integrada también con los convenios del sector, para que no tengamos ahí mucha... Y ese es el camino que hemos iniciado. Yo creo que veremos los resultados más adelante. Por ejemplo, en los sectores sociosanitarios, en las residencias y en los sectores privados, las principales conquistas que estamos consiguiendo introducir en los planes de igualdad y también en los convenios colectivos son sobre todo mejoras en materia de conciliación, por ejemplo, pero creo que el principal trabajo y una de las principales conquistas que creo, el trabajo que estamos haciendo en la Federación de Sanidad, es realmente apostar porque todas las personas con responsabilidad en negociación colectiva tengan formación en igualdad y en planes de igualdad para poder trasladar de verdad a la acción sindical y a los convenios colectivos todas aquellas medidas que lleven aparejadas y que de verdad vayan a corregir las desigualdades, y no solamente aquellas que vayan relacionadas con permisos de conciliación, sino para ir a corregir de verdad las desigualdades en origen. Y yo creo que es un tema que, bueno, nosotros lo estamos haciendo, pero creo que debería extenderse al resto del sindicato, porque es una manera de ir avanzando también en igualdad de género
en el conjunto del sindicato. Que yo insisto, hay avances, pero hay un amplio margen de mejora. Yo creo que, puedo decir abiertamente que en casa la corresponsabilidad es plena, y si no hubiera sido por ese apoyo familiar me hubiera resultado mucho más difícil poder desarrollar la actividad. También tengo que decir que a pesar de que mis hijos dijeron adelante, algunas veces me reprochan, me dicen, es que mamá, otra vez tienes que estar no sé dónde, otra vez estás trabajando, pero tengo que decir que ese apoyo familiar es fundamental, y que de verdad, ejercer de verdad la corresponsabilidad en el ámbito familiar es fundamental, no solo para que las mujeres estén al frente del sindicato, en general, para poder desarrollar cualquier actividad en el trabajo con plena libertad, para que las mujeres puedan desarrollar cualquier trabajo y desempeñar cualquier responsabilidad con plena libertad. La corresponsabilidad por parte de la pareja es fundamental. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar sin